Primero que todo, agradezco mucho la invitación y el motivo de la presentación que les vengo a comentar es más de un enfoque integral de los aspectos que hay que considerar a la hora de investigar con material que va a ir a lo que es medicina regenerativa. No les hablo, ¿verdad?, actualmente de lo que está en clínica, porque yo creo que en nuestro país estamos todavía muy en pañales para poder dar ese gran salto a lo que es la parte clínica. Sin embargo, esta parte previa es fundamental considerar todos los aspectos y tener un marco como si fuéramos a trabajar desde ya con terapias celulares ya en seres humanos. Bueno, básicamente voy a hacer una breve introducción, voy a hacer una referencia breve a lo que es la legislación internacional y nacional. Y les voy a proponer una hoja de ruta que considero que es importante tomar en cuenta a la hora de trabajar con este material, unas consideraciones y finalmente las conclusiones. Entonces, el objetivo de esta diapositiva no es indicarles qué es una célula madre mesenquimal, porque ya todos lo sabemos, ya lo hemos repetido considerablemente. Les traigo aquí esta imagen para que los que, bueno, llevaron embrio, ¿verdad?, en su momento, se acuerden que esta fue una etapa en la que todos atravesamos y que las células madre mesenquimales originalmente tienen su raíz aquí. Y de aquí se derivan muchos de los tejidos para los cuales las terapias van dirigidas. Esto es importante tomarlo en cuenta, más adelante voy a retomar el tema. Con respecto a la legislación, queramos o no, nuestro país, como no tiene esa experiencia amplia en lo que es investigación en la materia, tenemos que apegarnos sí así a las normas internacionales. Una de ellas es, por ejemplo, lo que dice la FDA, ¿verdad? También en Europa tiene sus normas y lo que se habla con respecto a lo que es células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo, así como la fracción vascular estromal o su secretoma, que es como una alternativa que también se ofrece, esto se regula o se considera como un producto más que mínimamente manipulado. Además de lo que es la FDA y la Unión Europea, tenemos sociedades que han delimitado o han demarcado ciertas consideraciones para decir o afirmar que realmente son células madre mesenquimales, en este caso derivadas de tejido adiposo. Ellos dicen o nombran 3 criterios. Número 1, la identidad. Se dice que estas células tienen que expresar CD73, 90, 105 y además ser negativas para CD45 y no expresar el HDL-DR. Tienen que tener adherencia al plástico y tienen que tener la capacidad de diferenciarse en cartílago, hueso y grasa. Esos son los lineamientos básicos, ¿verdad?, muy básicos, sobre los que habla la Sociedad Internacional de Terapia Celular. En nuestro país, bueno, la recién implementación del Reglamento de Investigación Biomédica también viene acompañada con decretos específicamente que habla sobre las células madre adultas. En este caso, cuando se lee el decreto, lo que se considera como mínimamente manipulado o más que mínimamente manipulado no hace referencia al tejido, o sea, no habla de las características del tejido, sino que cuando ustedes lo leen, habla sobre las características de la célula. Es por lo tanto que aquí hay un leve, digamos que vacío, por el cual se puede malinterpretar y afirmar que sí se puede utilizar esto ya como terapia disponible para los pacientes. Entonces, no solo en nuestro país, ¿verdad?, sino que en Estados Unidos hay una creciente preocupación sobre el problema de las células el problema de las clínicas con células madre, y se dice que hay alrededor de 500 clínicas en Estados Unidos que están interviniendo o están ofreciendo terapias a los pacientes un poco de forma indiscriminada. Entonces, más allá de tomar una posición extremista en contra de esto, es más bien tomar una posición objetiva en donde se quiere regular esto de forma tal de que se desarrollen terapias seguras, ¿verdad? Terapias que realmente lleguen a beneficiar al paciente. Entonces, para llegar a este punto tenemos que haber recorrido primero una gran parte preclínica, una gran parte en el laboratorio antes de pasarnos a lo que es el área clínica.
Entonces, esta es la hoja de ruta, perdón, la hoja de ruta que propongo con base en lo que es cierta experiencia que he adquirido a través de lo que he investigado con las células, con normas internacionales también establecidas que, si bien es cierto, o sea, pueden tener ciertos intereses, es lo que internacionalmente nos rige a todos. Entonces, si nosotros no nos apegamos a esto y decimos, bueno, no nos apegamos a la normativa internacional porque no consideramos que es la mejor, no nos ponen una calidad adecuada para competir con otros países que sí se están regulando con esta normativa. Entonces, esto es importante considerarlo. Lo primero que es importante es las propiedades del material objeto de estudio. Como les digo, en este caso yo me voy a referir un poco más a lo que son las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo, porque es en lo que venía estudiando. Entonces, de acuerdo a la imagen que les puse con respecto a esa imagen embrionaria, acordémonos que la célula el mesénquima va a dar origen a lo que es hueso, a lo que es cartílago, a lo que es músculo, entre otros, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vamos a considerar que estas células sirven para atacar males que se salen fuera de su rango, aquí hay que volver a, digamos, devolverse un poquito atrás y entender qué es realmente lo que son, entender cuáles son sus capacidades, sus limitaciones y su verdadero potencial. Estas células madre mesenquimales, ya adultas, han perdido esa potencialidad que tienen las células madre embrionarias o las células madre inducidas. Ellas tienen un linaje limitado, ¿verdad?, al cual se van a diferenciar. Y por lo tanto hay que respetarlo y considerarlo a la hora de tomarlas en cuenta para una futura terapia. Saber muy bien cuáles son sus características físicas, bioquímicas, moleculares y genéticas. ¿Por qué? Aunque se habla como un todo las células madre mesenquimales, no es lo mismo, como ya lo han comentado los anteriores expositores, células madre de cordón umbilical, de médula ósea, de sangre periférica, de tejido adiposo, y también dentro de cada uno de los tejidos está bien documentado que, por ejemplo, cuando se toma grasa o tejido adiposo de la zona abdominal, del pliegue inguinal, del área de los brazos, esta grasa o estas celulitas que se van a derivar van a tener un perfil genético ligeramente diferente, y ese perfil genético ligeramente diferente in vitro demuestra potencialidad diferente. Quiere decir que no todas las células, en el caso de la grasa, que se vayan a tomar de cualquier depósito graso, se van a comportar exactamente igual. Analizar también el comportamiento y cuáles son el comportamiento in vivo, o sea, cuál es el rol normal de estas células. Estas células o esta población que tenemos en diferentes tejidos adultos sirven para regenerar cuando nos lesionamos, claro, con una capacidad limitada. Nosotros, bueno, bien sabemos que la capacidad intrínseca de regeneración del cuerpo está mucho más limitada en comparación con otros organismos que regeneran totalmente, por ejemplo, estrellas de mar, salamandras, lagartijas, donde ellos sí tienen encendidos, por decirlo de una forma, estos mecanismos de reparación y regeneración de nuevo. Nosotros, en vez, ¿verdad?, tenemos, como les dije, una limitada capacidad de regeneración, donde en vez de dirigir nuestros mecanismos de regeneración, lo que hacemos es cicatrizar. Entonces, es, como les digo, fundamental conocer todas estas características con el fin de determinar para qué queremos este material. En el caso del tejido adiposo, podríamos tener la fracción vascular estromal, que es completamente diferente a lo que es el primer producto obtenido de una liposucción. La fracción vascular estromal se puede obtener por métodos químicos y por métodos mecánicos, y el resultado final es un pool de células que unas van a ser las que van a tener el verdadero potencial y otras lo que van a estar haciendo un poquito de bulla, por decirlo de una forma. Sin embargo, en algunos grupos de investigación afirman que en la fracción vascular estromal se cuenta con un tipo de sinergia que podría también entrar en lo que es el dinamismo o lo que es el mecanismo de la reparación en un beneficio. Después se pueden estudiar lo que son las células madre mesenquimales solas, y eso se hace tomando la fracción vascular estromal y cultivándolas in vitro y expandiéndolas. O también está la alternativa del secretoma. ¿Qué es el secretoma? Estas células madre mesenquimales tienen la capacidad de secretar una gran cantidad de factores paracrinos que van a modular la respuesta de otros tipos de células. Entonces, cuando hay inconvenientes de utilizar células, se ha utilizado otras alternativas, como es
tomar la secreción o los factores que secretan e implantarlo en los pacientes. Acá también yo tengo un interrogante. Yo sé que estas células o esta terapia está regulada bajo los mismos lineamientos que una droga. Sin embargo, en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos, podría ser un poco más laxo en el sentido de que hay que tomar en cuenta realmente lo que es la pureza. ¿Por qué? Porque si se va a trabajar con la fracción vascular estromal, realmente las células que nos interesamos están en una muy baja proporción. Entonces, ¿cuál es el material puro? No podríamos, es muy difícil cuantificar una fracción vascular estromal, difícil y caro, sumamente caro. Entonces, este concepto de pureza tenemos que ponerlo un poquito en cuestión, sin descuidar la calidad del producto. Tomar en cuenta también la variabilidad del segundo donante. Si estamos trabajando con alguna droga, estamos trabajando con cantidades exactas, estamos trabajando con datos que nos permiten la reproducibilidad. Sin embargo, en estos estudios, la variabilidad según donante es importantísima. Entonces, si estamos trabajando con niños, si estamos trabajando con personas adultas, si es hombre, si es mujer, si tiene algún padecimiento de fondo, va a variar la muestra. Por lo tanto, entonces yo aquí sí me pregunto, ¿cuál es la mejor forma de regular este producto sin descuidar lo que es la calidad y la seguridad de la muestra? Y como les dije anteriormente, cuando se habla de la fracción vascular estromal, se ha reportado la sinergia entre varios tipos de células, lo que puede alterar lo que es también la efectividad de estos tipos de terapia. Entonces, ya una vez que uno ha considerado y sabe o tiene el conocimiento de cómo estas células funcionan, cuáles son sus características, ahora sí sigue la siguiente pregunta. ¿Para qué las voy a utilizar? ¿Cuál es la especificación clínica? Y aquí, por supuesto, es fundamental el papel del médico. Aquí podemos rajar, ¿verdad? De que tenemos excelentes médicos, de que tenemos excelentes personas que tienen ese carisma para trabajar en lo que es en la investigación, tienen esas ganas y tienen también esa curiosidad que les permite desenvolverse en esta área. Entonces, ¿se conoce bien cuál es el padecimiento de esta enfermedad? ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces se ha tomado el atrevimiento de aplicar estas terapias a enfermedades que todavía no se conoce bien los mecanismos fisiopatológicos que están detrás de esta enfermedad. Entonces, si en primer lugar no se conoce bien cuál es la causa de esta enfermedad, ¿cómo es que vamos a utilizar estas células para estas enfermedades? Preguntarnos si existen tratamientos disponibles. ¿Por qué? En el momento de trabajar con estas células, en lo que es la medicina regenerativa, tenemos que probar contra algo. Y si en esta situación existiera un tratamiento disponible, ese sería nuestro mayor punto de comparación, para poder afirmar que la terapia que estamos proponiendo realmente es efectiva o no. Y bueno, esto viene también de la mano. ¿Cuál es el fin de utilizar las células madre con base en lo que es este padecimiento? Una vez que ya se tiene bien claro esto, es importante plantear la hipótesis de un posible mecanismo de acción y con base en ello plantear un posible efecto. Todo, ¿verdad?, bajo una evidencia científica robusta. Entonces, les repito, ¿verdad?, como es, el campo mío es básicamente lo que se deriva del tejido adiposo, analizar, digamos, cuál es la mejor opción para ese tratamiento que se está proponiendo. Ahora, algo que hay que considerar antes de trabajar es la factibilidad de la realización de las pruebas. ¿Por qué? Como bien ya lo mencionaron, en nuestro país lo que es la asignación de recursos a la investigación es limitada. Y puede ser que una propuesta de proyecto tenga una duración de 2 años y pase otros 5 años, como bien lo decía el doctor, y ya no hay financiamiento. Ustedes muy bien saben la situación que actualmente las universidades públicas tienen con el FES, el recurso limitado a la investigación, y que tratan de recortarlo. Por lo tanto, muchas de estas investigaciones se quedan sin presupuesto. Entonces, este tipo de investigación, la previa, es sumamente demandante en recursos económicos, en tiempo y también en personal calificado. Infraestructura y equipo adecuado. Como les decía, si la mira de uno es más adelante llegar
a la parte clínica, entonces desde las fases previas de investigación, uno tiene que trabajar bajo los mismos estándares, considerando las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio. Costos y presupuestos disponibles. Vamos a planear bien un proyecto de investigación, cuáles son los insumos, cuánto es la plata que necesitamos y que esos reactivos estén disponibles en el país. Como les decía ayer, a mí me ha pasado en esta investigación de todo lo malo y más de eso, en donde no, tal vez por inexperiencia no consideré, mira, tengo un proveedor de este reactivo, que aparte la dificultad de traerse un reactivo es el alto costo, donde estamos hablando de que nanogramos cuestan más de $1000, donde las pruebas únicamente se pueden hacer una vez por el costo del producto, entonces no hay derecho a error. Tenemos el personal especializado. Este tipo de terapias es necesario una gran cantidad de personas involucradas, profesionales, porque desde la ciencia básica hasta la clínica se requiere, ¿verdad?, de personas que cuenten con la experiencia, con el conocimiento y sobre todo con las ganas, porque dedicarse a la investigación viene parte de una gran actitud de la persona. Y por supuesto tomar la legislación vigente, estar, ¿verdad?, en regla con los permisos que en este momento estamos normados, y eso por supuesto hay que considerarlo. El diseño experimental. Esto, bueno, es el planeamiento de qué es lo que vamos a hacer. Y gracias a Dios por los estadísticos, porque bueno, honestamente yo he tratado de llevar como unos 5 cursos en mi vida de estadística, sin embargo siempre he necesitado estadísticos. ¿Por qué? Si uno no plantea un diseño experimental que es representativo, que es robusto, yo voy a desperdiciar un montón de tiempo, porque los resultados que voy a obtener no van a ser concluyentes o robustos que me puedan hacer una adecuada inferencia a futuros experimentos. Entonces, desde acá, ¿verdad?, consideramos también la parte de la gente que se dedica a la bioestadística fundamental. En mi caso, ¿verdad?, la fuente de origen, en este caso sería el tejido adiposo. ¿De qué zona se va a tomar ese tejido adiposo? Como les dije, el perfil de expresión va a variar ligeramente, incluso el comportamiento y las características físico-químicas van a variar. ¿Cómo se van a mantener las condiciones de cultivo de esas células? Cuando esas células se extraen, están en una condición in vivo, y cuando se extraen a un medio in vitro, hay que recrear todas esas condiciones para que se mantengan en su nicho, mantenerles ese potencial. Variaciones en lo que son concentración de reactivos, pH, CO2, oxígeno, van a alterar el comportamiento de estas células, y si alteran el comportamiento van a alterar el potencial de regeneración, para bien o para mal. Identificación y caracterización. Hay que preguntarse, ¿es realmente efectivo mi protocolo de extracción para aislar las células madre mesenquimales? ¿Por qué? Muchas de las muestras vienen con una gran cantidad de fibrolastos, y si yo les pongo una imagen de fibrolastos y estas células madre mesenquimales en cultivo, morfológicamente son iguales. Tienen esta morfología fibrolastoide, y la única forma de diferenciarlas son por métodos, ya sea como por inmunofluorescencia o algún tipo de técnica, por ejemplo citometrías de flujo, que me permita la identidad de estas células y que cuente con esos marcadores que que los dispusieron en las entidades que anteriormente les mencioné. La pureza, como bueno, ya también les comenté, realmente ¿a qué nos estamos refiriendo como algo puro, verdad? Un cultivo puro de células madre mesenquimales puede alcanzarse en un pasaje 3, 4, sin embargo aquí entramos en un punto crítico, porque conforme estas células se van expandiendo, tienen el riesgo de sufrir alteraciones o inestabilidad genética, lo que se vuelve contraproducente en lo que es una terapia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tasa de proliferación es qué tanto crecen estas células in vitro, si la cantidad que yo estoy aislando es necesaria para el tratamiento que se está proponiendo, y uno puede jugar con ciertos factores para aumentar esta tasa de proliferación. Hay que probar esta multipotencialidad. ¿Qué es lo que pasa? En muchos estudios se ha demostrado la identificación de estas células. Por ejemplo,
se dice, ok, estas células presentan estos marcadores que les identifica como células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo. Sin embargo, en el momento de hacer las pruebas de diferenciación, no tienen esa capacidad. Entonces, no basta solo con identificarlas, eso no es suficiente. Hay que probar su potencial de diferenciación, porque como les digo, pueden haber leves diferencias que van a alterar esta multipotencialidad y ya no nos va a permitir desarrollar una terapia adecuada. El establecimiento de dosis. Eso, ¿verdad? Es un gran dilema. ¿Cuántas son las células adecuadas a implantar? Y no solo eso, que las células se mantengan vivas. Cuando se trasplantan células, muchas veces no se sabe cuál es el destino, sobre todo si es a nivel intravenoso. Si es a nivel local de la herida o de la zona a regenerar, entonces se puede hacer como hay ensayos para estimar la viabilidad de estas células, pero si es a nivel intravenoso, ya esa trazabilidad es mucho más difícil llevarla. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de células que necesitamos, es importante decir, bueno, en el caso de la grasa es muy fácil, todos tenemos grasita, agarramos más grasita, pero en el caso de otros tejidos, por ejemplo, médula ósea, cordón umbilical, esto se vuelve muy crítico. Y es importante también los controles de calidad, la estabilidad genética, que estas células no se han transformado. Es muy fácil que células con constante amplificación in vitro se transformen y se vuelvan perjudiciales si se quiere trabajar con pacientes. Y la inocuidad. Está libre de micoplasma, que es un contaminante normal o muy común en los cuartos de cultivo celular, está libre de hongos, está libre de bacterias. Entonces hay que demostrar ante todo esto, que este producto es seguro. ¿Por qué? Dentro de la evaluación de los resultados, ¿qué es lo que se va a ver? La seguridad, que no hayan efectos adversos. Muchas otras cosas también hay que considerar como lo que es la vía de administración. Hay reportes en donde se ha visto que la administración intravenosa de estas células han causado embolismo pulmonar. Entonces, puede ser que las células tuvieran un potencial, pero viene siendo enmascarada por estos problemas. También una de las cosas que la evaluación de los resultados es la identidad de ellas, como lo mencioné, la pureza y la potencia. Y estos parámetros de calidad son los que nos van a permitir decir si podemos contar con un material apto para continuar en las siguientes fases de investigación. Y podemos decir que es un producto apto para terapia celular grado clínico. Entonces, lo que les decía de la administración intravenosa, hay reportes en donde se ha utilizado esta vía de administración y cuando estas células pasan a través de lo que es el sistema capilar de los pulmones, quedan ahí atrapadas. Y esto genera obviamente consecuencias negativas en el paciente. Por ejemplo, acá hay un reporte, les puse algunos casos por mencionar algunos, hay mucho más. Sin embargo, este me llamó la atención, que es de Corea. ¿Por qué? Lo que es Estados Unidos, Europa, tienen controles muy estrictos en lo que es de la terapia celular, pero en países como Corea y en algunos otros países de Asia, las normativas son un poquito más laxas, lo que les ha permitido incurrir un poco más en investigaciones en la materia, y por lo tanto han podido ver estos efectos negativos que tienen estas terapias. Aquí, por mencionar algunos ejemplos, y vean que son revistas o son fuentes confiables. Y finalmente lo que es comprobar la hipótesis. Ahora aquí también entramos en el dilema que se discutía ayer. Hay un beneficio para el paciente, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa en donde hay resultados que podríamos llamar negativos? Como bien dice aquí, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Muchas veces en este tipo de estudios puede ser que no se encuentre una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, para el criterio del profesional hay una leve mejoría y en estos casos mejoría es ganancia. Entonces, aquí hay ciertas alternativas, ¿verdad?, con las que uno puede decir, bueno, el diseño experimental es robusto, el diseño experimental me permite demostrar la diferencia, tengo el suficiente número de individuos para demostrar esta diferencia. Esto, ¿verdad?, en el caso de que como les digo, lleguemos a esta controversia en donde nuestro P no es significativo, ¿verdad? Pero vemos una leve mejoría. Entonces, por eso aquí yo me cuestiono, si cuando planteamos esta P, lo consideramos como esta P absoluta.
¿verdad? Entonces, por eso es importante también en este tipo de interpretaciones trabajar de la mano con gente especialista en estadística, que nos permitan adecuar un modelo no para forzar los resultados, sino para plantear un diseño que me dé resultados más robustos. Y en ese caso, de ahí, habría que replantear la hipótesis o buscar fuentes de variación, omisión, etcétera. Finalmente, ya cuando uno tiene estas pruebas preclínicas, ¿verdad? Estas pruebas in vitro bien establecidas, tiene resultados que me permitan pasar más allá, entonces es donde nos metemos en todo este rollo. Y aquí no voy a hablar porque ya han mencionado mucho y no era el objetivo del material, de la presentación. Y siempre para, como les decía, mi objetivo no es tomar una posición extremista de estar completamente regulada, sino que no tratemos de explicarse por qué no puede hacerse, sino que busquemos alternativas para ver cómo puede hacerse. Muchas gracias.